Hola a todos fanáticos de la arqueología. Hoy vengo a hablaros de un tema muy interesante, la vitrina número 0 del Museo Arqueológico Nacional, ubicado aquí, en Madrid. 2020 ha sido muchas cosas, y entre ellas fue el Año Internacional del Sonido. El museo decidió celebrar esto con la vitrina 0. Dicha vitrina es la primera de la exposición, y se mantendrá así hasta principios de enero de 2021. En ella se encuentran multitud de piezas de origen prehistórico y protohistórico. La temática es el sonido, ya que son en su mayoría instrumentos. Vamos a verlas una por una. La primera pieza que veremos es un fragmento de aulós. Los aulós son unos instrumentos de viento con lengüeta, similares a una especie de flautas siamesas. Gracias al fragmento que conservamos, sabemos que estaban fabricadas en hueso. Esta en específico fue extraída de Cabeza de Alaca, un yacimiento íbero ubicado en Teruel. Respecto a su cronología, podemos situarla entre el siglo IV y el I a.C. Seguimos con una trompeta de origen celtíbero. Fue encontrada en el yacimiento de Garray, en Soria. Está fabricada en cerámica y data de entre el siglo II y el I a.C. Este hallazgo fue muy importante para el registro arqueológico, que permitió demostrar, con la ayuda de la arqueología experimental, que los instrumentos en cerámica permiten hacer melodías. Esto abrió un mundo nuevo de posibilidades de cara a la elaboración de teorías. En Lugo se encontró la siguiente pieza que vamos a ver: un par de troques fabricados en datados de entre el siglo V y III a.C. Estos curiosos instrumentos funcionan a base de agitarlos. El análisis de esta pieza se nutrió mucho de la ayuda que ofrecen otras disciplinas al estudio arqueológico, ya que expertos de diferentes materias aportaron sus conocimientos para facilitar la obtención de datos. En este caso fue con la realización de radiografías. Continuamos con la reconstrucción de una bramadera. Fue encontrada en El Pendo, un yacimiento ubicado en Cantabria. La piedra original fue tallada en la costilla de alguna especie bóvida. Su funcionamiento era muy complejo. Uno de los extremos se ata con una cuerda. Dependiendo de lo largo de la correa y del tamaño de la bramadera, se consigue un sonido u otro al hacerlo girar. La pieza ronda los 12.000 años. En la vitrina también se expone este curioso peto del siglo III a.C. Fue encontrado en la necrópolis de Cerro-Monóvar, en Soria. Está fabricado principalmente con bronce y emite diferentes sonidos dependiendo de cómo se mueva el portador. Esto podría apuntar a la importancia de las danzas como elementos culturales de las sociedades protohistóricas. Regresamos a las trompetas de cerámica, ya que, extraída de Tiermes, un yacimiento de Soria, y datando de entre el segundo y el primer siglo a.C., encontramos esta cabeza de trompeta numantina, con forma de cabeza de lobo. Esto es un rasgo muy común en la decoración de los pueblos celtas y celtíberos. Hay que agradecerle a la arqueología experimental el darnos la oportunidad de escuchar cómo sonaban estas trompetas en su época. En Alcóbriga, Zaragoza y en Cueva de Castillo, Cantabria, encontramos flautas. La primera está fabricada con huesos de cabra y data del siglo I a.C. La segunda se elaboró en huesos de buitre y tiene una antigüedad de 15.000 años. Los expertos apuntan a que podrían fabricarse como flautas de pan, siendo las piezas que tenemos parte de un conjunto. Al igual que con las trompetas numantinas, podemos escuchar una recreación de estos instrumentos.
Por otro lado, en Almizarak, en Almería, encontramos un silbato fabricado con la falange de un ciervo. La pieza se fecha en el 2500 a.C. Es uno de los silbatos más antiguos de los que se tiene un registro, y es posible que ocupara un papel en las labores de caza antiguas. En las costas, las conchas suelen ser un recurso muy habitual, como por ejemplo esta caracola del yacimiento de Llano de las Heras, en Almería. La pieza se data hacia el 2500 a.C. De la misma forma, podemos encontrar más piezas similares en la exposición. Por ejemplo, estas conchas de bivalvos fueron extraídas de los yacimientos de Loma de Belmonte y de Almizaraque, en Almería. Tienen la misma cronología y podrían haber sido usadas como crótalos. Por último, también de la misma cronología y también de Almizaraque, está este sonajero, fabricado con diferentes tipos de conchas. Esta última pieza vuelve a hablarnos de la importancia de las danzas en estas culturas pasadas. Dentro de la vitrina encontramos también unas estatuillas de terracota que datan del siglo III a.C. Fueron halladas en Puig des Molins, en Ibiza. Estas son representaciones de mujeres tocando instrumentos, y aunque no sean instrumentos en sí, son importantes, ya que nos hablan de la relevancia de estos mismos dentro de su contexto histórico. Seguimos con un cencerro de hierro y bronce, encontrado en Soria y cuyo origen se remonta al siglo IV a.C. Aquí el sonido no es empleado como algo de ocio. Estos cencerros eran puestos en los animales, para que fuese más fácil encontrarlos cuando se sacaban a pastar. También tenemos esta pieza de un instrumento de percusión, fabricada con bronce y hierro. Fue encontrada en la cueva Massana en Mallorca y data del siglo V a.C. Los expertos apuntan a que era usada como una especie de gong durante los rituales funerarios que realizaban las poblaciones locales. Finalizamos con un conjunto de campanillas de bronce. También fueron encontradas en Puig des Molins, al igual que las estatuillas de terracota. Sin embargo, tienen una cronología más antigua, fecha en torno al siglo IV. Todas estas campanillas se asocian a contextos funerarios. Y eso es todo lo que podemos encontrar en esta vitrina que celebra el Año del Sonido. Sin embargo, el museo sigue estando lleno de piezas súper interesantes para ver. Aunque ahora mismo parte de la exposición no se muestra por las circunstancias en las que estamos. Aún así, podéis contemplar una buena parte de las piezas del Paleolítico a la época romana. Además de que siempre podéis aprovecharos del hecho de que económicamente es bastante asequible. Gracias a todos por aguantar hasta el final. Soy Diego y ha sido un placer hablaros de esta pequeña parte del Museo Arqueológico Nacional. Hasta otra.